Tu verdad no es la verdad. Lo que defiendes con fuerza hoy podría desmoronarse si cambiaras solo un poco el ángulo desde donde lo estás mirando en este momento. Imagínate esto, estás discutiendo con alguien, puede ser tu pareja, tu hermano, un amigo. El tema ni siquiera te importa realmente, lo relevante es que sientes que tienes la razón. Estás tan convencido o convencida que tu cuerpo se tensa, la cara se calienta y empiezas a hablar más fuerte. Del otro lado la persona hace lo mismo, también la otra persona está segura de que tiene razón. Y de que tú estás en un error, de que estás equivocado o equivocada. En un punto ambos dicen, ¿cómo no lo ves? Es obvio. La discusión termina mal, no porque uno tenga la razón y el otro no, sino porque los dos creen poseer la verdad absoluta. Horas después, alguien externo escucha esta historia y te dice, ¿y si los dos tienen razón, pero desde marcos distintos? Silencio, molestia, confusión. Tu ego quiere ganar siempre. Tu ego quiere la verdad. Pero la realidad es incómoda. No existe una verdad absoluta. Lo que existe son puntos de vista condicionados por tu pasado, tu historia, tus heridas, tu cultura, tus experiencias y tus miedos. Lo que para ti es normal, para alguien más es impensable. Lo que para ti es obvio, para otra persona es absurdo. Lo que para ti puede llegar a ser justo, para otra persona justamente puede llegar a ser injusto. La vida no se mira con una cámara fija, se mira con lentes, y cada lente cambia la historia completa. Ese es un buen momento para recordar que tu ego odia la relatividad, le aterra, porque si aceptas que tu verdad no es absoluta, entonces también estás aceptando que no siempre estás en lo correcto, que no siempre entiendes todo, no siempre ves la foto completa, y no siempre eres el juez o la jueza universal. ¿Y eso qué crees? Que lastima, eso duele, pero aceptar que tu perspectiva es solo una de muchas, realmente es liberador. ¿Por qué? Porque te va a resultar en algún punto, eventualmente, claro, cuando traspases esta barrera de incertidumbre, de incomodidad, incluso dolor a veces, lo que va a pasar es que te vas a hacer más flexible. Vas a ser menos agresivo, agresiva, te vas a hacer de una manera un poco más sabio, una persona más sabia, más ligera y sobre todo más humana. La verdad absoluta no existe. Existe tu verdad, existe la verdad de alguien más y existe lo que está entre ambas. El marco de referencia lo cambia todo. Si cambias el punto de vista desde donde estás mirando, cambias lo que ves. Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés. Como siempre, yo soy Fortes y vamos a empezar con un episodio que, a mi parecer, es uno de los más confrontativos y es uno de los que más nos van a hacer pensar, porque el hecho de alguna manera, nosotros cuestionarnos la verdad, lo que nosotros vemos y consideramos como cierto y absoluto, pues puede ser que no sea más que una perspectiva propia, más que una visión, una historia nuestra, y no necesariamente lo que es cierto. Así que vamos a empezar y vamos a explicar a qué me refiero con marco de referencia. Lo he mencionado anteriormente en otros episodios, pero creo que es muy bueno para este en particular y el tema que estamos abordando. Punto número 1. ¿Por qué me molesta tanto que alguien piense diferente a mí? Bueno, lo que está pasando es que cuando nos identificamos, cuando pensamos que nosotros somos esas ideas y que nosotros tenemos la razón absoluta por tener esas ideas en particular que estamos teniendo. Lo que está pasando es que confundimos el no ponernos de acuerdo con una amenaza, con una ofensa. Después de todo, nosotros tenemos toda la razón. ¿Cómo se atreve esta persona a pensar diferente a nosotros? Tu mente quiere proteger tu identidad. Y cuando alguien cuestiona tus ideas, tu ego cree que estás en riesgo, pero no lo estás, porque lo único que está cuestionando son las ideas, son estas concepciones mentales, no te está cuestionando a ti,
no te está juzgando, bueno, no siempre, no te está diciendo, oye, tú eres esto o aquello por pensar de esta manera. Y de esa manera es como el ego se siente muchas veces. Nos sentimos atacados cuando alguien critica la forma en la que pensamos. Imagínate ahora, si piensas, porque esa es una interpretación realmente, que alguien está atacando la forma en la que piensas directamente, las cosas que crees. En ese momento nos sentimos de esa manera porque tratamos de siempre estar en lo correcto y todo mundo hace lo mismo, todo el mundo está constantemente haciendo lo mejor que puede con lo que tiene para interpretar el mundo y actuar de la mejor manera posible en ese momento en particular. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú detectas, porque eso es una mentira en algún nivel, que alguien está criticando la forma en la que piensas, porque eso es un sentimiento, es una emoción. Recordemos que esto es algo instantáneo, ni siquiera lo piensas, lo razonas, no lo analizamos a este nivel en el momento en el que está pasando. En el momento en el que sientes que alguien está criticando esto, sentimos que es como una agresión personal. Y eso es lo que pasa con el ego. El ego te dice, yo soy esto de aquí. ¿Y qué ocurre? Que tú no eres eso de ahí, tú no eres esa creencia que puedes llegar a tener. Tú no eres ese carro que conduces, por ejemplo, la ropa que usas, ni siquiera eres tus resultados en ningún nivel. Lo que eres es lo que decides hacer. Pero, ¿qué ocurre? Que tú no controlas el resultado de esa acción. Las acciones pueden llegar a tener resultados positivos o negativos dependiendo del contexto en que se aplican. Por lo tanto, no eres tus resultados tampoco. Entonces, ¿qué soy? Y es ahí donde nos ponemos a preguntar, si no somos lo que pensamos, entonces, ¿qué somos? Punto número 2. Y si me equivoco, ¿qué pasaría realmente? Bueno, piénsalo. Si te equivocas en alguna acción que tenga algún resultado en el mundo real, pues lo que va a pasar es que vas a tener una consecuencia que podría llegar a ser nada favorable, ¿no? O incluso consecuencias que pueden ser incómodas, pero no necesariamente dañinas o desfavorables para ti. Pero ¿qué pasa si nos equivocamos en la verdad que creemos? En esta historia, en este paradigma, en estos lentes que estamos usando para ver el mundo. ¿Qué pasa si nos equivocamos ahí? La respuesta es que nada, realmente, nada grave. El mundo no se va a derrumbar. Lo que se va a derrumbar es tu orgullo. Y ese dolor que viene de este desmoronamiento de la historia que te has contado o de esta verdad que creías con tanto empeño, causa dolor precisamente porque tenemos emociones arraigadas a la idea de que tenemos razón. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Dejar de pensar que nosotros tenemos la capacidad de ver el mundo tal cual es, porque de hecho no es así. ¿No me crees? Investiga cómo funcionan los ojos, por ejemplo, los oídos, o incluso otros órganos sensoriales de otros animales, y te vas a dar cuenta de que tú no percibes la realidad tal cual es, simplemente la percibes de una forma limitada. Y esta forma limitada tiene un techo, y el techo justamente son tus órganos sensoriales y tu cerebro. Entonces, si tú no tienes la capacidad, por ejemplo, de detectar el espectro infrarrojo o ciertas frecuencias de sonido, eso no quiere decir que las necesites necesariamente, pero sí quiere decir que no estás percibiendo el mundo tal cual es. Entonces tu verdad de alguna manera va a estar limitada por este techo que estamos mencionando, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando tú piensas que tienes la verdad absoluta, que tú tienes el derecho a creer esto y que tú encontraste la razón por la cual todo el mundo debería de actuar de esa manera, ¿qué ocurre? Que tú estás diciendo yo soy esto, yo soy esta verdad, yo soy esto que descubrí, yo soy este resultado. ¿Y qué pasa? Que cuando te das cuenta que te equivocaste, ya sea porque alguien te lo dijo o tú mismo te diste cuenta de tu error, por las consecuencias que trajo, lo que está siendo lastimado es tu orgullo. Y ese dolor es exactamente lo que nos está ayudando a crecer muchas veces.
Muchas veces necesitamos tanto dolor en nuestras vidas que nuestro ego, que nuestro yo falso, sufre tanto que es imposible que se recupere, que la verdad te aplasta a tal nivel, que es imposible negar que la realidad es como es, y en ese momento pasamos por un periodo de transformación, por una crisis de identidad, porque pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando que teníamos razón en este aspecto, que nosotros sabemos esto y aquello, y en el momento en el cual se desmorona esto, empezamos a crecer. Necesitamos forzosamente para generar un desarrollo personal una de dos cosas, o suficiente dolor para que justamente sea imposible armar nuestro yo pasado y empecemos a armar algo mejor, algo más grande, algo que realmente nos funcione en todos los contextos, como esto de lo que estamos hablando, adaptándonos a la verdad, adaptándonos al mundo exterior y aceptando lo que es sin querer juzgarlo o cambiarlo necesariamente. Esa es una de las opciones. O la otra es que busquemos el placer que nos va a dar el hacer esto. Si yo te dijera que ya no te vas a enojar cuando te equivoques, que ya no vas a sentir frustración cuando algo no salga de la manera en la que querías, cuando algo sea distinto a como tú pensaste que era, y simplemente vas a verlo con curiosidad y vas a empezar a aprender, como cuando estabas en esos primeros años de tu vida y todo te daba curiosidad, todo te asombraba. Si yo te dijera que puedes llegar a eso nuevamente, ¿qué me dirías? Piénsalo. ¿Qué ventajas tendría hacer esto? Que precisamente por tener esta apertura vamos a aprender más rápido, vamos a aprender más fácil, porque ya no vamos a estar poniéndonos en medio del aprendizaje, de la experiencia. Ya no vamos a juzgar el mundo con nuestra propia vara de medir, sino que lo vamos a ver como realmente es y no como nosotros queremos que sea. ¿Y qué consecuencia positiva va a tener para nosotros? Bueno, pues pensemos. Ya no vamos a tener frustraciones, peleas, enojo, decepción y todas estas consecuencias negativas que vienen de este sentimiento de que nos equivocamos, de que no tuvimos razón. Eso es lo que vamos a obtener cuando logremos dominar el hecho de no tener razón. Entonces hay que empezar a practicarlo. Punto número 3. ¿Cómo puedo saber si estoy viendo solo una parte de la historia? Bueno, obsérvala de la siguiente manera. Si te molesta, te enoja o te activa emocionalmente, no estás viendo todo. Solamente estás tratando de defender tu punto de vista. ¿Por qué? Porque la verdad que estás viendo frente de ti, de alguna manera puede llegar a reaccionar de manera inconsciente con las creencias, pensamientos que tú llegas a tener. Y esto crea tensión. La tensión, el estrés, se genera por estas preguntas que no estamos pudiendo resolver. Entonces, si en ese momento estás viendo algo, estás percibiendo una situación y te causa una emoción intensa que tú dices, oye, esto no debería de afectarme de esta manera. No estamos viendo todo, simplemente tu mente inconscientemente está reaccionando a defender tu punto de vista, lo que tú crees como cierto. Eso es lo que está ocurriendo. Las emociones, especialmente el enojo, surge cuando queremos defender algo. ¿Y qué ocurre? Que en este momento en el cual estamos defendiendo nuestras creencias, nos sentimos enojados. Pero esto es interesante, ¿no? Porque de alguna manera podría ser irracional, incluso delirante, ¿no? Porque no estamos defendiéndonos de de algo real, ¿no? Nos estamos defendiendo de una historia, de palabras, de pensamientos, de creencias. Y eso es lo interesante. La apertura y la adaptación, la aceptación va a llegar cuando puedes nombrar lo que sientes sin justificarlo. Cuando puedes decir, me siento en este momento enojado por esta historia, pero creo que eso tiene que ver más conmigo que con la historia, porque de hecho así es.
Nosotros podemos encontrar gran sabiduría en aprender, asimilar y acomodar las experiencias de otras personas en nosotros mismos y no necesariamente vivirlo nosotros. Todos tenemos esa capacidad, pero la limitamos justamente de forma inconsciente al creernos que nosotros ya tenemos la verdad absoluta y que nosotros ya sabemos qué está pasando en el mundo y que no necesitamos que nadie más nos venga a decir qué está ocurriendo, ¿no? Porque es así como nos sentimos cuando escuchamos una historia, una verdad o unos pensamientos, creencias que desafían los que nosotros tenemos. Punto número 4. ¿Por qué otras personas ven lo que yo no veo? Bueno, aquí es donde vamos a empezar a hablar de marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? Ponlo de esta manera. Si tú en este momento ves desde lejos un edificio, ¿no? Un edificio grande, digamos la Torre Latinoamericana, cualquier otro edificio. Tú podrías llegar a pensar que se ve chiquito en comparación con otros edificios. Si tú ves toda la ciudad, vas a ver que pues hay edificios más grandes, hay edificios más imponentes, que pueden llegar a verse más modernos también. Entonces puedes llegar a minimizar la forma en la que se ve, ¿no? Si tú te acercas y ves la torre desde abajo, te puede llegar a parecer un poco más imponente y puedes llegar a impresionarte por la forma en la que está construida y el lugar en el que está construido, la época en la que se construyó, etcétera, etcétera. Si tú entras, podrías llegar a juzgar el tiempo que ha pasado, podrías llegar a verte impresionado, impresionada por todo lo que puede llegar a cambiar el mundo en ese tiempo, ¿no? Hablando de materiales, hablando de estilo, de construcción, etcétera. Y si te vas hasta arriba y ves la ventana, vas a darte cuenta de que estás muy alto, estás muy arriba y que es impresionante que la gente pueda llegar a construir algo así de grande, ¿no? Algo así de alto. Esto es el marco de referencia. Tus creencias siempre van a cambiar, van a verse modificadas dependiendo del punto de vista en el que lo estás viendo. El marco de referencia se llama así porque es como un cuadrito, imagínate un marco de foto, que está limitando lo que estás viendo desde la referencia en el que lo estás viendo, es decir, desde tu punto de vista en comparación con otro, ¿no? El marco de referencia en el caso de verlo desde el piso es muy diferente al marco de referencia de verlo desde lejos, así como verlo desde adentro de la misma torre hacia afuera y hacia abajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que estos puntos de vista distintos van a hacer que pienses de otra manera. Y esto es lo que ocurre con las otras personas cuando ven lo que tú no ves. ¿Por qué? Porque vivieron otra infancia, porque tienen otros miedos, otras heridas, otra cultura, otro estilo de apego, otras creencias, otros padres, otra escuela. Ellos no ven lo que tú ves. Y viceversa, tú no ves lo que ellos ven tampoco. ¿Y qué crees? Que nadie está mal. Solo estamos mirándolo con otros lentes. Imagínate que todos tenemos este antifaz, estos lentes que nos hacen ver el mundo desde otro ángulo. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos experiencias distintas, vidas diferentes. Entonces te invito a que tengas esta perspectiva nueva y te pongas a admirar la forma en la que las otras personas pudieron haber vivido, porque muchas veces no vas a saberlo, y que de alguna manera los moldeó para que vieran el mundo de esta manera. Y vas a empezar a sentir compasión muchas veces, porque ciertas personas que pueden llegar a tener ciertas perspectivas que pueden ser ilusas, otras pueden ser iracundas, otras pueden ser victimistas, y con esto puedes inferir, puedes llegar a suponer la vivencia que pudo haber tenido esta persona a lo largo del tiempo, a lo largo de la infancia, que pudo moldear esta perspectiva. Y ahí es cuando podemos llegar a sentir cierta empatía real y podemos llegar a entendernos mutuamente. Y entendernos no significa estar de acuerdo, significa entender que las otras personas tienen tanto derecho de estar mal como tú, o de estar bien, igual que tú. Entonces recuerda, nadie está mal,
solo está mirando todo desde un ángulo distinto, con un paradigma y lentes diferentes. Punto número 5. ¿Cómo puedo abrir mi perspectiva sin sentir que pierdo mi identidad? Esta pregunta me encanta para el final porque es algo que da miedo. Es algo que, no por el hecho de que tú entiendas el ego, quiere decir que vayas a dejar de tenerlo o que no te vaya a afectar. Y justamente eso es lo que ocurre aquí, con esta pregunta, al decir soltar mi identidad. Justamente estamos hablando de esta amenaza que podemos llegar a sentir al ser tan flexibles y adaptarnos al entorno tanto. Lo que tenemos que hacer aquí no es soltar nuestra identidad y dejar de creer o querer las cosas que actualmente hacemos, queremos o creemos. Simplemente agarrar esta identidad y sostenerla con un poco más de suavidad, sin aferrarnos tanto a ella. Puedes tener una opinión, pero también la puedes tener sin aferrarte a ella como si fuera tu vida, como si todo tu ser dependiera de esta opinión, y que el mundo y otras personas, al contradecir esta opinión, estuvieran de alguna manera contradiciéndote o invalidándote. Recordemos que el objetivo de ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, es la flexibilidad psicológica. Y esto no es renunciar. No es renunciar a ti, no es renunciar a quién eres, no es renunciar a tu identidad o a lo que crees. Simplemente es ser flexible y permitir más opciones. Recuerda esta analogía de la rama. Una rama, por muy gruesa y sólida que esté, con la suficiente presión se va a romper. Pero una que es flexible, no importa la presión que le pongas, muchas veces nunca se va a quebrar. Y eso es lo que estamos tratando de lograr con este tipo de episodios. Generar esta flexibilidad psicológica, porque te juro que es algo que puede cambiar tu vida de manera positiva en gran medida. Entonces, date esta oportunidad. Ten esta apertura a esta nueva experiencia, que puede llegar a ser incómoda, triste a veces, te puede llegar a hacer enojar, pero en el momento en el que logras tener esta flexibilidad, vas a darte cuenta de que has encontrado la verdadera paz. Y mientras mayor flexibilidad psicológica encuentres, pues como la rama, cada vez las cosas del mundo te van a afectar menos. Y eso tiene un valor incalculable. ¿Por qué? Porque recordemos que esto causa emociones, causa estrés, causa ira, causa enojo. Y recuerda todo lo que puedes llegar a tener como consecuencia negativa de todas estas experiencias emocionales que muchas veces no controlamos tanto, ¿no? Recordemos que el cortisol causa enfermedades inflamatorias, riesgos de hipertensión, puede causar cáncer si es algo crónico. Entonces, aquí no solamente es un regalo a nivel psicológico, sino a nivel de salud. Así que hay que abrirnos a esta experiencia y eso nos va a hacer mucho bien de manera individual y particular a todos nosotros. Ya para cerrar, recuerda, tu verdad no es absoluta, tu perspectiva no es universal, tu experiencia no es una regla. La pregunta no es ¿quién tiene la razón? La pregunta es ¿desde qué marco de referencia estamos mirando? Así que el reto de la semana va a ser el siguiente. Elige una discusión reciente, algo en lo que te hayas peleado o hayas discutido, y pregúntate honestamente, ¿qué parte de la historia no estoy viendo por culpa de mi identidad o de mi ego, de mi yo falso, de mis creencias, que tal vez las creo tan fervientemente y a nivel inconsciente que me hacen sentir esto? Y pregúntate, ¿qué parte de esta historia es la que más me incomoda? Y es ahí donde está el crecimiento. ¿Qué pasaría si empiezo a verlo desde otra perspectiva y de otro ángulo? Cuestiónate esto, y el momento en el cual puedas verlo sin emoción, sin que esto te genere ira, enojo, habrás progresado. Y al hacer esto de manera continua con todo lo que nos cause esta sobreemocionalidad, pues nos va a hacer libres del ego, libres de este paradigma tan absoluto, tan inflexible, y vamos a empezar a desarrollar esta flexibilidad psicológica. Si haces esto con valentía, te prometo algo: tu mundo se va a volver más amplio y tus relaciones más ligeras.
y sobre todo tu vida más pacífica. Muchas gracias por estar aquí conmigo, te agradezco por escucharme y te puedo decir, esto es algo que el mundo necesita. Necesitamos personas que se desarrollen a nivel personal, porque estas personas serán capaces de aportar más al mundo y es algo que necesitamos fervientemente. Recuerda que podemos crear comunidad en redes sociales, puedes darle like y compartir, así como suscribirte y puedes encontrar en el link de la descripción mis redes. Que tengas bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.